Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Vamos a ir dando inicio a nuestro primer módulo, nuestra primera clase acerca de lo que es este diplomado que está relacionado con lo que es la psicopedagogía. Les vamos a dar la bienvenida correspondiente a todos los participantes del día de hoy, esperando que sea una clase participativa y además de que esté llena de consultas, preguntas o tal vez comentarios acerca de lo que es y lo que nos apasiona, ¿no? Que es la psicopedagogía dentro del área de lo que es tal vez en los campos o ámbitos donde nosotros nos desempeñamos. Yo soy la licenciada Nieves Pedroso Zambrana, quien se va a encargar de desarrollar este módulo 1 que se va relacionado con lo que son los fundamentos de la psicopedagogía. Así que vamos a ir dando inicio. Voy a ir compartiendo mi pantalla para que podamos empezar nuestra clase de hoy. Bien, quiero iniciar indicándoles que, como nuestra primera página nos dice, ¿no? Que la psicopedagogía es lo que permite descubrir la esperanza ante las dificultades de aprender. Creo que con esta pequeña introducción ya se van a ir imaginando acerca de lo que vamos a ir desglosando durante todo este módulo 1, en el cual vamos a ir viendo y más que todo un poco lo que es un análisis acerca de la historia, los representantes, los conceptos, los fundamentos, de dónde surge, cuáles son sus características principales de la psicopedagogía. Y aquí vamos a empezar con nuestra primera imagen, para que entremos un poquito en confianza y nos conozcamos. Podemos ver esta imagen y aquí viene la pregunta. ¿Ustedes lo ven de perfil o lo ven de frente a esta persona? Vamos a preguntar a algunos participantes que están acá. Miriam, buenas noches. David, Buenas noches, Licen. ¿cómo está? Bienvenida al curso. ¿Usted es Miriam? ¿Cuál es su apellido, Miriam? ¿Cómo está ahí? Sí, soy Miriam Lourdes Corbera Escobar. ¿Qué tal? Un gusto. Aparte de que me presente un poquito, ¿me podría decir de esta imagen si usted la ve de frente o de perfil? Dentro del punto de vista puedo verlo de dos lados, de perfil. Usted lo ve de perfil. Sí, Y si le da un poquito su cabeza a un lado, ay, de frente. ya medio que. A ver, cuénteme un poquito de usted, Miriam, además de ver la imagen. ¿De dónde nos habla? ¿Qué le motivó a participar en este diplomado? Mm, bueno, yo soy docente, trabajo en provincia y me gustó mucho, ¿no? Ya había salido más antes la convocatoria, no tuve, ¿no? tiempo y más la economía, así que me salté. Y otra vez lo volvieron a lanzar y ya me pareció muy interesante, así que por eso me inscribí al curso. Qué bueno, me alegro. Por lo menos tenga nuevamente esa iniciativa para continuar y poder participar, ¿no? De esto que es la psicopedagogía, que debe ser algo bonito y algo complementario para su área, ¿no? Y en estos tiempos, especialmente que estamos viendo situaciones en los estudiantes, creo que es un muy buen complemento. Pero como usted bien dice, esta imagen que tenemos aquí, si uno lo ve de un lado, lo vemos de frente. Y otros lo vemos de otro lado, lo vemos de perfil.
¿Por qué puse esta imagen? Porque va relacionado con nuestro tema, con la psicopedagogía. Porque a veces cuando nosotros decimos yo estudio o yo soy psicopedagogo o yo quisiera estudiar psicopedagogía y hay mucha confusión, ¿no? Te dicen, ah, o sea, ¿quieres estudiar ser psicólogo? O te dicen, ah, vas a ser pedagogo, ¿no? O te dicen, bueno, al final, ¿qué te decides? ¿No? Es como nuestra imagen, a veces lo tomamos como un término confuso. Tal vez ahora en la actualidad ya no tanto, porque ya se ha difundido bastante la importancia de la psicopedagogía, pero antiguamente, bueno, antes, ¿no? Había mucha confusión en esto de establecer si un profesional psicopedagogo o iba más referido al área psicológica o iba más referido al área pedagógica. Por eso es que se inicia con esta imagen. Y ese tal vez es el objetivo de este diplomado también, de clarificar cuáles son, como bien dice este módulo, los fundamentos de la psicopedagogía. Entonces vayamos viendo que los fundamentos de la psicopedagogía son bastante importantes para poderlas definir, pero en un inicio tenemos que aprender a definir nosotros qué entendemos por psicopedagogía o qué se entiende por psicopedagogía. Vamos a ir dando algunos conceptos. Por ejemplo, nos habla que según Marina Müller, dice que la psicopedagogía se ocupa de las características del aprendizaje humano, el cómo se aprende, cómo ese aprendizaje varía evolutivamente y está condicionado por diversos factores, cómo y por qué se producen las alteraciones de aprendizaje, cómo reconocerlas y tratarlas y qué hacer para prevenirlas y para promover procesos de aprendizaje que tengan sentido para los aprendices. Este concepto capaz sea el más completo que se tiene acerca de la psicopedagogía. ¿Por qué? Porque nos propone una nueva concepción de la persona que aprende, denominándola ser humano psicopedagógico. ¿Por qué somos un ser humano psicopedagógico? Si vemos desde una integralidad, todos nosotros vamos a hablar de un componente integral humano que nos hace de tener estos componentes que nos llevarían a decir que parten de nuestra propia naturaleza y que nosotros desarrollamos todos estos procesos de aprendizaje de una manera natural y que lo desarrollamos durante todo nuestro ciclo vital. También podemos encontrar otros conceptos que también nos pueden guiar y también clarificar este concepto de psicopedagogía. Hernández nos habla de que es una ciencia que nos ayuda a comprender a las demás personas y razonar los problemas por los que está pasando el individuo, así como también ayudar y orientar a quienes lo necesitan. También nos habla M. Gordillo, que nos dice que es una ciencia que permite estudiar a las personas, su entorno y en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida a través de sus métodos propios. Estudia el problema presente vislumbrando las potencialidades cognitivas, afectivas y sociales. Por eso hablamos de un ser humano integral, ¿no? Porque estamos basados en estas áreas para un mejor y sano desenvolvimiento en las actividades de que desempeña la persona. También tenemos otro concepto, o vale, que nos habla que la psicopedagogía es la ciencia que estudia los fenómenos de adaptación que implica el desarrollo evolutivo de la mente con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como verán, existe una similitud en todos los conceptos que hemos ido viendo. Nos habla acerca de la importancia de la integralidad, nos habla de que el desarrollo del aprendizaje durante todo lo que es el proceso del ciclo de vida del individuo. Generalmente nosotros si nos ponemos a analizar nuestro desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y sociales van diferencial. Pero antes de hablar de desarrollo, a mí siempre me encanta explicarles y decir si es que realmente sabemos esta gran diferencia entre, o si es igual entre el desarrollo y el crecimiento. ¿Qué piensan ustedes?
queridos participantes, ¿será lo mismo desarrollo que crecimiento? Tal vez le podría preguntar a ver, Sonia Castillo. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Se va a disculpar, un gusto volver a verla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Sonia, Eh, usted que me puede colaborar en estos dos conceptos, ¿será lo mismo desarrollo que crecimiento, querida Sonia? Desarrollo yo creo que es la estimulación para adquirir nuevas habilidades y Ujú. crecimiento yo creo que es crecer biológicamente, crecer en conocimientos. Es mi idea, Lice. Muy bien, puede ser. ¿Y de dónde nos habla Sonia? Ahora, ¿no? Ahora, Lice, estoy por Concepción. Eh, Concepción. Ay, sí, pobre, ¿cómo está la humadera? Por allá debe estar terrible. Da está penita. terrible, Lice, un calor insoportable, no hay muchas enfermedades que están, bueno, afectando a toda la población, ¿no? Sobre todo el tema del agua, dolores de cabeza, ojo, está horrible, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Sí, sí, a ponerle fuerza y voluntad y mucha fe, ¿no? En todo esto para que se mejoren todas las cosas. Bueno, nuevamente Y bienvenida, Sonia. Nos muchas encanta gracias, tenerla Lice. siempre en los cursos. Y está muy bien su concepto que nos colabora aquí su colega Sonia en diferenciar lo que es el desarrollo y el crecimiento. Y como bien lo dice, el desarrollo es aquel crecimiento, no, el desarrollo es adquirir las habilidades, aptitudes y capacidades durante todo nuestro ciclo vital, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aprendemos a hablar desde un balbuceo, desde una emisión de palabras, una emisión de fonemas, unas pocas oraciones, y ya empezamos con un discurso, empezamos a hablar. Entonces ahí desarrollamos una habilidad lingüística. Si empezamos a gatear, si empezar a caminar, empezamos a correr, a alternar los pies, estamos haciendo un desarrollo motor grueso. Pero cuando hablamos de crecimiento, y eso es que quiero que lo tomen muy en cuenta, cuando hablemos de crecimiento, siempre esto se mide en peso y en talla. ¿Ya? El crecimiento en volumen, por ejemplo, ¿no? En peso, en talla, cuando decimos estamos creciendo en altura, estamos creciendo en peso. Ahorita, por ejemplo, nos estamos desarrollando en conocimiento, ¿no? Porque estamos adquiriendo nuevas informaciones, nuevas experiencias, por eso siempre estamos desarrollándonos constantemente, ¿ya? Espero que este aporte que se les da, ¿y por qué les digo esto? Porque les va a clarificar de mejor manera cuando podamos definir si estamos hablando de un desarrollo y de un crecimiento, ¿ya? Ah, como ven, también en varios de los conceptos que acabamos de leer nos hablan de este desarrollo, ¿no? El de comprender a las personas en las diferentes etapas, ven vislumbrando a la psicopedagogía como una integralidad. Pero todo esto viene desde un inicio. Como yo les decía en la primera imagen, cuando teníamos esta perspectiva, lo que nos tenemos que ir viendo también es cómo surgió la psicopedagogía, desde qué momento definimos que es una ciencia o que es una disciplina. Podemos ver que existe un origen de la práctica educativa y el pensamiento pedagógico. Vamos a ver este origen, ¿no? Como nosotros sabemos, a ver, no, cómo nos imaginamos cómo habremos sido antes, ¿no? En la era prehistórica, cuáles habrán sido nuestros primeros orígenes, por ejemplo, un desarrollo evolutivo, cómo nos habremos podido comunicar, en base a todas esas experiencias, ¿no? Me acuerdo cuando decían, ¿cómo será que habremos podido identificar qué comidas eran buenas y qué hierbas eran malas? ¿Cómo habrá sido eso? ¿Se imaginan? Obviamente debió tener que ser la experiencia de probar, ¿no? Y bueno, si
si no te pasaba nada, es que era comestible, ¿no? Pero si ya te pasaba algo, todos eran, no, no hay que comer esa planta. Entonces, esa comunicación y esa experiencia se ha ido transmitiendo de generación en generación hace millones de años y por eso también nosotros ahora podemos lograr saber qué es comidas podemos digerir y qué comidas tampoco tenemos que poderlas comer. Que ahora ya pues en nutrición también tenemos un mundo de información, pero dentro de lo que es la práctica educativa y el pensamiento pedagógico nos hablan que la diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía, más que todo radica en la primera, en que la primera apareció como una acción espontánea, ¿no? Y natural, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que la de la pedagogía a la educación. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que primero surgió la educación. ¿Qué es la educación? Es la transmisión de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ahora, si nosotros, como hemos dicho, acabamos de decir, ¿no? Todo empezó a empezar a partir de unas experiencias que nos han hecho que vayamos transmitiendo todos estos conocimientos. También empezamos ya a teorizar sobre los primeros hechos educativos que se presentan en cada momento educativo. La mejor, si ustedes alguna vez han escuchado cuando empezamos a ser unas personas sociales, por ejemplo, nos hablan de que cuando encontraron un esqueleto de un prehistórico y tenía lo que era una fractura, pero que tenía una curación, ¿no? O sea, que había sido curada esa fractura. Y ahí empezaron a darse cuenta que las personas empezaron a tener esta empatía social porque en la naturaleza misma, cuando nosotros tenemos una persona o un animal que está con un daño, lo que hacíamos era en la era prehistórica o en la época antigua, era apartarlos de la manada, que decíamos que no servían. Pero cuando ya encontraron este tipo de comportamiento de cuidar, ahí también vieron que ya empezó este sentimiento de sociabilidad, ¿no? Lo cual también repercute bastante en nuestro contenido psicopedagógico. ¿Por qué razón? Porque nos enseña que fueron los primeros momentos de la sociedad en aprender a empatía, a cuidar de la manada, a tener protección y a generar conocimientos que vengan en beneficio de cuidar a las personas. En la educación occidental podemos también, nosotros tenemos un montón de información acerca, por ejemplo, de Grecia. Siempre se menciona generalmente a Grecia, a Roma, con sus representantes, ¿no? Con Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito, eh, donde el objetivo griego más que todo era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, estética, poesía, literatura, gimnasia, filosofía, dentro del desarrollo del mundo occidental se encuentra también una ciudad importante como es la antigua Roma, lugar en el que se dio origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, arquitectura y la organización del gobierno, ¿no? La política. Esta educación occidental, nosotros podemos identificar, por ejemplo, que en ese tiempo los filósofos eran considerados aquellos sabios, aquellas personas que tenían bastante conocimiento, eruditos en conocimiento, y eran aquellos que guiaban, ¿no? Eran los sabios que congregaban y eran parte del ámbito político, eran los que asesores, podríamos decir, de todos los emperadores que se rodeaban de todas estas personas. Y ahí empezó a surgir lo que eran los discípulos. Estos discípulos que eran aquellos que seguían a estos eruditos como Sócrates, Platón, por ejemplo, ¿no? Que varios de ellos han sido han sido los discípulos de estos sabios, ¿no? Como Sócrates. Estas áreas y estas disciplinas, más que todo, surgieron también por aquella necesidad que se tenía en ese momento. No nos vamos a ir olvidando
que todas las áreas, eso sí es importante recalcar, todas las ciencias han ido surgiendo de lo que es la madre de las ciencias. Ustedes algunas han debido escuchar, ¿no? ¿Cuál es la madre de todas las ciencias? A ver, preguntaré a alguien. Dina, ¿será que está Dina? ¿O alguien que quiera participar? ¿Cuál es la madre de todas las ciencias? En algún momento han debido escuchar eso. Dina, Percy Áñez. Cuando hablemos de lo Sí, que es Dina, ¿cómo está? Buenas noches. bueno, Creo que está teniendo problemas, ¿no? Con su internet. sí, felices, ¿Cómo está? Buenas no noches. sé si me ve, pero eh, creo que es la filosofía, ¿no? La madre de la ciencia, es la parte teórica, ¿no? Sí, sí, correcto, sí, tienes razón. ¿Y de dónde nos habla Dina? Sí, para que nos vayamos conociendo un poquito. Eh, yo me encuentro acá en la provincia de Ascensión de Guarayos, pero una hora más adentro en la otra sección que es Urubichá. Ay, qué Así que linda. estamos con mucho, sí, estamos con mucho humo, igual lo mismo, ¿no? La situación aquí nos está afectando. Yo con un montón de ya remedios, ¿no? Porque imagínense que es como si estuviéramos fumando como 40 cigarrillos, lo que decían, ¿no? Según la investigación por Wow. día. Entonces, muy fuerte está el humo y sigue el humo. Así que a pesar de la lluvia que pasó, pero igual está fuertísimo, no se puede respirar. Qué Es, es- lamentable, qué lamentable, Dina. Tan hermoso el lugar Urubichán. Yo me acuerdo la vez que fui, es como una playa, Urubichá, solamente le faltaría tener el mar al lado, pero tiene todo lo que pareciera una playa, arena hermosa, unas palmeras divinas, pero qué lamentable. A tener fuerza. Muy bien, Dina, gracias por su aporte. Como bien lo dice Dina, la madre de todas según nos decían, ¿no? Y parece que es cierto, la madre de todas las áreas, pues era la filosofía, ¿no? Por eso también se habían ido disgregando de todas estas materias, estas disciplinas, estos conocimientos, pero también empiezan a surgir de acuerdo a la evolución de la necesidad de la población. Porque, por ejemplo, hay algunas áreas que ya no se van desarrollando, ¿verdad? O han ido cambiando y se han ido transformando, adecuándose a la realidad de cada momento histórico. Por ejemplo, esta evolución que ha ido teniendo la psicopedagogía ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Integrando conceptos ya de lo que es la psicología y la pedagogía. No nos olvidemos que antes la psicología, y si antes por ejemplo, se la consideraba como el estudio del alma, a la psicopedagogía, digo, a la psicología. Y ahora la psicología ya no es vista como el estudio del alma, sino ya es vista como la ciencia que estudia la mente, el cuerpo y toda la integralidad de lo que es el ser humano. ¿Por qué ha pasado esto? Porque se ha tenido que ir adaptando y se ha tenido que viendo los cambios, los estudios, las investigaciones. Entonces, todo esto ha ido modificando no tanto el objeto de estudio, sino más que todo han ido identificando y ampliando un poco lo que es el concepto de alcance de cada disciplina y así, de cada mm, ciencia, ¿no? Por esa razón es que se van destacando hitos como la reforma del Renacimiento. ¿Ya? ¿Qué pasa en la reforma del Nacimiento? Empezó la influencia de la psicología desde el siglo XIX y los movimientos educativos que empezaron a surgir ya desde el siglo XX. Estas reformas educacionales renacentistas, ¿qué nos mencionan?
Por ejemplo, nos habla que la reforma educativa del Renacimiento, liderada por humanistas como Erasmo de Rotterdam, promovió un enfoque más individualizado y centrado en el estudiante. Si nos damos una vistazo hacia atrás en el ámbito educativo, nosotros ahora que podemos decir cómo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre nos imaginamos una unidad, una infraestructura, aulas, equipamiento, docentes, ¿no? Entonces, pero si retrocedemos un poco en la historia, no existía toda esta estructura, ¿no? No había en la época en estas épocas renacentistas no había ni siquiera un interés por enseñar, no había un interés por generar procesos de enseñanza-aprendizaje, a menos que sean como lo que dijimos en el anterior momento, que eran donde las personas solamente seguían a aquellos eruditos para aprender de una manera básica o una transmisión en base a experiencias o conocimientos, pero algo que sea como un proceso, que tenga una metodología, que tenga una estructura, no se podía presentar, ¿no? Y lo peor era que mientras que generalmente lo que buscaban, pues estas diferencias de clases que era muy marcada en esos entonces, lo que ellos buscaban más que todo era mantener a la población en cierto nivel cero de conocimiento, ¿ya? ¿Cuándo empezó a cambiar todo esto? Cuando ya, como acá nos hablan de haber unas reformas renacentistas, donde ya se empieza a buscar a partir de este representante que promueve, ya que hay un enfoque que sea un poquito más eh, estructurado para que exista realmente una educación. Dentro de estos antecedentes filosóficos y pedagógicos, en la antigüedad, por ejemplo, como Platón y Aristóteles, ya exploraban esta relación de la mente y el aprendizaje, ¿no? En el mundo romano, por ejemplo, se consideraba la importancia de la educación para el desarrollo del individuo. También ya veían que debían de estar fortaleciendo procesos de aprendizaje, ¿no? Más que todo y de enseñanza. Dentro de lo que es la Escuela Nueva del siglo XX, movimientos como la Escuela Nueva, liderada por pedagogos ya como John Dewey, propusieron métodos educativos más activos y centrados en el estudiante. Aquí también ya podemos ir mencionando algunos representantes como María Montessori, que también influyó con sus ideas sobre la importancia, ya aquí no solamente del ámbito del contenido o el que vamos a implementar, también ya empezamos a referirnos a cómo influye el ambiente, cómo influye el uso de materiales dentro del aprendizaje. Dentro de lo que es la psicología evolutiva a mediados del siglo XX, también encontramos ya otros representantes, ¿no? Como los que conocemos, Jean Piaget y Lev Vygotsky, por ejemplo, quienes ellos desempeñaron papeles fundamentales en la integración de la psicología evolutiva en la psicopedagogía. Piaget destacó las etapas del desarrollo cognitivo y mientras que Vygotsky resaltó la importancia del entorno social. Estamos viéndolo aquí de manera rápida, estos representantes. Más adelante vamos a desglosar un poquito más de cómo fue sus aportes dentro de la psicopedagogía, pero como todos nosotros conocemos, estos son los representantes que han fortalecido el enfoque, como ustedes han visto, ya individualizado, que iban buscando, y ellos empezaron a estudiar esto que plantea la psicopedagogía como una ciencia, ¿no? El hecho de enfocar y diferenciar de que en cada etapa de desarrollo el aprendizaje, la adquisición de habilidades en el desarrollo es de manera diferente y de acuerdo a las características y circunstancias que se pueden presentar. También podemos hablar de otras áreas como el psicoanálisis y psicopedagogía que empezaron a desarrollarse dentro de los principios del siglo XX. Acá también vamos a mencionar a otro representante, ¿no? Como es este psicólogo Sigmund Freud, que influyó en la comprensión de los procesos mentales y emocionales en el aprendizaje.
No nos vamos a olvidar que la psicología y la psicopedagogía tuvieron grandes representantes que aportaron a cada una de sus ciencias, ¿no? Pero para desarrollar una nueva disciplina como era la psicopedagogía, tuvimos que juntar todo esto en base a la perspectiva de la integralidad, como no los menciona, desde el ámbito cognitivo, emocional, es como como viendo al ser humano y de manera íntegra, no solamente en un ámbito, no solamente de acuerdo a un estado, no solamente de acuerdo a un proceso, sino de manera integral. Aquí también ya vamos a ir viendo que a partir del siglo XX pasó algo sumamente fundamental, ¿no? Porque empezó a haber un reconocimiento de las dificultades de aprendizaje y el surgimiento de la educación especial, que empezaron a influir de manera mucho más amplia y de manera efectiva dentro de la psicopedagogía, con enfoques más específicos para abordar necesidades individuales. ¿Por qué la educación especial empezó a surgir en estas fechas? Si ustedes se dan cuenta, antes no se mencionaba la educación especial, ¿no? La educación especial siempre habíamos visto, y en estos tiempos, por ejemplo, se está viendo con mayor notariedad lo que es la educación especial y las dificultades de aprendizaje, que son que en estos tiempos, hasta en el ámbito educativo, ya se reconocen como parte de un diagnóstico que se tiene que identificar de una manera, como quien dice, preventiva, de una manera que se tiene que identificar con bastante anticipación en el desarrollo de cada estudiante o de cada individuo, mientras que antes creo que no era tan fundamental, ¿no? Ni siquiera es que no creo, sino que no era fundamental el reconocer estos Em, la integración de la tecnología, que también fue otro de los momentos fundamentales, ¿no? Todos nosotros estamos viendo ya que este desarrollo de la tecnología también está fortaleciendo el desarrollo de lo que es la psicopedagogía, y no solamente de esta ciencia, sino de todas las demás. ¿Por qué? Porque gracias a esta, la psicopedagogía ha tenido que adaptarse a la influencia de la tecnología en la educación, incorporando enfoques y herramientas digitales. Como les digo, no solamente es la psicopedagogía, y ahora más que nunca, ¿no? Estamos escuchando lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, que ahora nos ayuda bastante. En educación especial ya tenemos aplicaciones que nos ayudan a poder pasar un texto y poderlo ver en braille, por ejemplo, o poder conversar con una persona que yo quiero, le hablo en mi aplicación y le muestro a mi persona que tiene puede ser una persona que sea sorda, y pueden hacer una aplicación que puede permitir la comunicación entre estas dos, ¿no? También ya hay diferentes aplicaciones específicas para poder ayudar como estrategia de comunicación, más que todo, o de estrategias de estimulación, estrategias de enseñanza. La tecnología en estos tiempos nos están ayudando y nos coadyuvan como herramientas principales para poder fortalecer todo lo que es el ámbito psicopedagógico. Como bien dice aquí, que estos hitos históricos representan solo una visión general de lo que son los fundamentos de la psicopedagogía a lo largo del tiempo. La disciplina sigue evolucionando con las nuevas investigaciones y enfoques que buscan mejorar la comprensión y la práctica de la educación y el aprendizaje. Entonces, ahorita estamos en un siglo XXI, como bien lo dice aquí, ¿no? En una integración de la tecnología. Y como hemos ido viendo, la psicopedagogía ha ido evolucionando y cambiando, ya centrándose a cosas como bien dice aquí, ¿no? Que nuestro contexto lo necesita. Respuestas científicas o respuestas prácticas o respuestas que nos permitan que
existan investigaciones que vayan generando nuevos conocimientos en base a en base a lo que son estos fundamentos que son de la psicología. Esta es la historia principalmente, ¿no? Que nos permite guiarnos desde lo que es una antigüedad hasta lo que es un siglo XXI. Pero para tener una pequeña pausa y para que todos veamos que estamos atentos, ¿hasta aquí hay alguna duda, consulta, comentario? No. Pues les voy a pasar esta imagen para que entre todos lo analicemos. ¿Ya? Una vez que ya hemos visto la historia, una vez que ya hemos visto todo este desarrollo complejo que ha habido pasando de generación en generación, eh, ahora lo que necesitamos es ver esta imagen y analizarla y reflexionar. Por ejemplo, acá nos habla de nuestro sistema educacional. Le vamos a preguntar ¿será David Ramos ahí o Percy? David Ramos o Persianes. ¿Quieren Buenas comentar? noches, Licen. ¿Cómo está, David? Buenas noches. Un gusto conocerle. Bienvenido. Gracias. Aquí consultándole un poquito antes de que nos conozcamos. ¿Qué le parece esta imagen? Eh, bueno, lo que puedo observar es que hay diferentes animales, ¿no? Con una misma consigna. Y, y- y dice quién suba primero al árbol, ¿no? Sí. Entonces, ¿Quién cree que sube l- al árbol primero? yo creo que el mono. Ya. Licen, buenas Ajá. noches. Buenas Eh, noches. Licen, buenas noches. Ahí analizando lo que se ve en la imagen, y como dijo el compañero, hay una misma insignia, pero hay diferentes tipos de animales y tienen diferentes habilidades, diferentes capacidades. Es obvio que para uno va a ser más fácil conseguir la insignia que está enviando ahí o sea, el examen, dice, ¿no? Todos deberán subir al mismo árbol, el mismo examen, pero no todos van a poder realizarlo de manera ágil porque no todos tienen la misma habilidad. Por ejemplo, el mono es más ágil que todos los demás. Entonces, para él, yo creo, pienso que es más fácil, ¿no? No sé, ese es mi análisis que hago acerca de lo que yo estoy viendo, acerca de la imagen, y es lo que sucede, ¿no? En las personas, creo yo, no todos aprendemos de la misma manera, no todas las personas aprenden de la misma manera, todos tenemos tal vez una forma de aprender. Por ejemplo, yo trabajo con niños de educación especial, no todos aprenden de la misma manera, hay diferentes métodos, diferentes técnicas, y los niños aprenden a su ritmo. Yo creo que eso expresa lo que nosotros vivimos realmente en la vida cotidiana con nuestros estudiantes. En mi caso, ese sería. No sé, dicen. Sí, claro, está correcto. ¿De dónde nos habla Percy para que se presente y nos podamos conocer entre todos los participantes? Bueno, Licen, buenas noches. Mi nombre es Percy Áñez Melgar. Yo trabajo en provincia, en el departamento de Santa Cruz, acá en San Javier. Ay, qué lindo. Sí, Ya, trabajo en un centro de educación especial con niños con discapacidad. muy bien, gracias. Uchi, San Javier también de los quesos. Sí, es la capital del queso. Delicioso. Si alguien dice San Sí, Javier y todos queso, decimos, ¿no? Queso. sí, exacto. Sí, Licen. Un gusto Un gusto. conocerlo, Percy. Bien. Igualmente, Licen, un gusto Eh, en el curso, y la verdad que estoy con todas las expectativas, y la verdad que es bueno siempre aprender, y la verdad que esta capacitación creo que va a ser como que una herramienta más para nosotros los maestros. Y pues bueno, siempre con la disponibilidad
aprendiendo cada día de parte de ustedes, de usted, que es del primer módulo que estamos aprendiendo sobre la psicopedagogía. Un gusto, Licen. Un gusto igualmente, Kevin. Me alegra tener participantes así tan dinámicos, tan activos y tan, como quien dice, tan analíticos y reflexivos, ¿no? Porque como bien lo dice Percy y David también, que más ratito se va a presentar, eh, todos podemos ver esta imagen, ¿no? Y es la realidad de lo que nos pasa a nosotros si estamos en el mundo educativo, en el mundo en este sistema que puede ser el regular, el especial, el alternativo o el superior, o nuestra propia vivencia, ¿no? Todos nos vamos a sentir identificados con esta imagen, ¿no? Porque como bien lo hemos analizado, el primero que va a lograr pues es subir ese árbol es el mono. Después, ¿quién será el otro que podrá subir? No sé, tal vez el lobo. Después, a duras penas, será el elefante, pero no va a subir, sino que va a agarrar alguna rama. Después veremos quiénes van a estar en plena desventaja. Va a ser el pingüinito, va a ser el pescado, peor todavía, ¿no? Ese pobre sí que no, primero que no debe entender ni siquiera lo que está diciendo ese profesor. Y la foca tampoco, ¿no? Porque puede ser que no tiene ni siquiera esa capacidad motora. Aquí nos muestra y nos evidencia la realidad de muchas cosas. Cuando damos talleres, por ejemplo, a los docentes, muchas veces yo les comento, ¿no? Y les digo, a veces cuando nosotros damos el contenido de algo, a veces el hecho de estar constantemente en este mundo educativo a veces nos hace ser simplemente repetidores, ¿no? Ya suponiendo que ellos ya lo saben, suponiendo que ellos ya lo han entendido y ya lo han comprendido, pero solamente les doy un método, ¿no? Les doy el método, suban esto, hagan esto, pero ¿qué pasa para mi pobre pescadito, por ejemplo? ¿Qué pasa para mi pingüinito? Obviamente vamos a tener todo un desequilibrio, pero no sabemos que cada uno de estos animalitos, si los ponemos en su ambiente, puede que te tengan mayor, puedan que ahí en ese ambiente puedan ellos demostrar sus habilidades, sus capacidades y sus aptitudes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, lograr con la psicopedagogía, y ahí es donde va la psicopedagogía. Con esta imagen ustedes pueden entender qué es lo que, a dónde llega su objetivo final, es el de poder ayudar a que esta personita que ven ustedes aquí pueda conocer y saber cómo manejar y cómo darle eh, una estrategia, cómo brindarle una adecuación, cómo brindarle oportunidad a cada uno de estas personas, que ahorita los vemos como animalitos, pero ese es el objetivo final, ¿no? De abrir la mente, de abrir todo nuestro campo de conocimiento para poderle brindar una oportunidad a todas estas personas, o estos animalitos en este. Gracias por su análisis, que nos va muy bien. Vamos viendo con este punto que es las semejanzas y diferencias con la psicología y la pedagogía. Como bien lo dice su colega, su compañero acá de curso, de diplomado, nos habla de que tiene muchas expectativas. Claro que no son lo que voy a hacer yo en este primer módulo es brindarles un conocimiento básico para que ustedes puedan tener la idea de a dónde queremos llegar. Más adelante les van a dar, yo creo, un poco más de contenido más específico para que ustedes puedan definir cómo trabajar específicamente con cada uno de estos casos que se les puede presentar en su contexto laboral. Dentro de lo que vamos a ir desarrollando en este módulo, vamos a ir viendo esto que nos parece fundamental. ¿Por qué razón es fundamental saber cuál es la diferencia entre psicología y pedagogía y lo que estamos hablando ahora, psicopedagogía? ¿Por qué es fundamental? Porque cada ciencia, cada área eh, tiene sus propios objetos, sus propios objetivos, sus propias, em, como quien dice, sus propias características de cada uno, ¿ya?
Y puede ser que como en la primera imagen que hemos visto, nosotros si no tenemos claridad en lo que es la psicopedagogía, quedemos así, ¿no? O estamos de frente o estamos de perfil. Entonces, por esa razón vamos a ir bien. A ver, primero vamos a ver cuáles son las semejanzas, ¿ya? La semejanza, por ejemplo, entre lo que es la pedagogía y la psicología y la psicopedagogía. ¿Ya? Dentro de la pedagogía, vamos a ver, dice que la pedagogía son aquellas ciencias que diseñan mecanismos esenciales de bienestar en la formación y desarrollo óptimo del hombre en la sociedad. ¿Ya? La psicología, de igual manera, diseña mecanismos esenciales para el bienestar en la formación y el desarrollo óptimo. Asimismo, miren, la psicopedagogía de igual manera diseña mecanismos esenciales de bienestar en la formación y desarrollo óptimo del hombre en la sociedad. Son semejantes en ese objetivo final, ¿no? Las tres. Otra nos dice que nos ayudan a comprender a las personas y a orientarlas en sus falencias de carácter psíquico. También la psicología como también la psicopedagogía. ¿Aplican un método científico? Aplicamos un método científico. Son necesarias y aplicadas en cualquier etapa de la vida, niñez, adolescencia, juventud y vejez, igual manera, ¿no? Niñez, psicología, niñez, adolescencia, juventud y vejez. Y eso que podemos hablar hasta más antes de una niñez, ¿no? Ahora, por ejemplo, también podemos hablar de lo que es hasta del ámbito desde el prenatal, desde lo que es la concepción, todo ello, ¿no? Un desarrollo desde el inicio. Entonces, como ustedes pueden ver en este primer punto, semejanzas existen entre las tres ciencias. Vamos a ver cuáles serán sus diferencias. Una de ellas dice que la pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. La psicología tiene por objeto de estudio la conducta y los procesos cognitivos y emocionales del individuo. La psicopedagogía, su objetivo principal es estudiar los procesos psicológicos que ocurren durante el aprendizaje. Se notan las diferencias, ¿verdad? Otra diferencia. Proporciona el contenido suficiente para poder planificar, evaluar y ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa es la pedagogía. La psicología estudia el desarrollo de la personalidad, alteraciones, la educación, las interacciones sociales humanas y casi todos los aspectos de la vida humana. Y la psicopedagogía presta atención específica al proceso de aprendizaje. ¿Ya? Están entendiendo esa gran diferencia, ¿verdad? Entre lo que es el ámbito, específicamente la diferencia con el ámbito pedagógico, ¿ya? La pedagogía también nos habla de la cual se encarga de estudiar cuáles son los métodos y recursos didácticos más adecuados para la enseñanza. La psicología explora todas las actividades humanas a lo largo del periodo de la vida. Y la psicopedagogía explora una gran variedad de temas tales como la motivación, la memoria, la inteligencia y la cognición. Esas son casi las diferencias más fundamentales que se pueden mencionar para que exista esta claridad. Como han visto, en semejanzas, las tres vamos por el mismo objetivo, ¿no? Mejorar el desarrollo del hombre, la sociedad, nos ayuda a comprender, aplicamos métodos científicos y estamos durante todo el desarrollo de la persona.
pero en diferencias, existen diferencias marcadas que nos pueden hacer una análisis en decir hasta dónde llega mi área, hasta dónde llega la otra y hasta dónde llega la pedagogía en este caso, ¿no? Si vemos estas diferencias, sí nos va a permitir nosotros que también cuando desarrollar actividades o desarrollar más adelante, si a ustedes les van a explicar instrumentos o les van a aplicar en cómo se determinan algunas características de las personas, entonces no nos vamos a ir, no nos vamos a imaginar que vamos a ver la persona, vamos a diagnosticar la personalidad de un individuo. No, ¿verdad? Porque eso va relacionado más a la psicología. Tampoco no nos vamos a imaginar que vamos a estar dentro de lo que son realizar recursos didácticos, por ejemplo. Tampoco, ¿por qué? Porque esto está más adecuado al proceso de enseñanza. Si se dan cuenta aquí, nosotros vamos casi un poco más relacionados con el proceso de aprendizaje. Lice, También, disculpe una ujú, consulta. sí, perfecto, gracias. ¿Cuál consulta? Lice, yo viendo las diferencias, bueno, las semejanzas prácticamente son las mismas, ¿no? Ajá, sí. Todos están enmarcados al proceso de enseñanza-aprendizaje o sea, del sistema educativo, ¿no? Pero en las diferencias, lo único que yo veo la diferencia entre pedagogía y psicopedagogía, por ejemplo, es solamente que la pedagogía es mucho más amplia, porque también trabaja en el área del docente, o sea, con el docente y el estudiante. Y la psicopedagogía solamente se enfoca en el proceso de aprendizaje. En este caso estaríamos hablando solamente del estudiante, ¿no? Mm, Lo que tiene que darse cuenta, no lo minimicemos en decir la amplitud, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque todas son amplias, ¿sí? Todo su campo de atención es amplio. Por ejemplo, la pedagogía nos habla de que ellos van más enmascados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o sea, todo el proceso, ¿ya? Ujú. La psicología va más relacionado al proceso de aprendizaje, de educación, pero va más relacionado en el enfoque más conductual y procesos cognitivos y emocionales. O sea, está dentro del ámbito educativo, pero no se identifica en el aprendizaje, o sea, en el conocimiento de adquirir la información, sino va a los factores que influyen en por qué esas personas no pueden desarrollar un proceso de aprendizaje. Ahí estaríamos yendo con la psicología o las alteraciones de conducta en base a diferentes procesos de la personalidad, ¿ya? Y la psicopedagogía nos habla de que es casi, si ustedes se dan cuenta, va en base a estos dos ámbitos, tanto la psicología como la pedagogía. A donde no va específicamente la psicopedagogía es a generar enseñanza, ¿no ve? Esa sería la mayor diferencia que podríamos encontrar, porque nosotros vamos relacionado a lo que es el aprendizaje. Y quien aprende en este caso, como usted bien lo dice, es el individuo, ¿no? Eh, pero también no nos olvidemos de que formamos ahora un paso importante que ahora nos están brindando dentro del ámbito educativo, por ejemplo, es trabajar con el ámbito o con los docentes, por ejemplo, para poderles guiar los procesos de adaptaciones curriculares, por ejemplo, que tendrían que hacer en el caso de que los estudiantes tengan alguna dificultad de aprendizaje, ¿ya? O en el caso de algún tipo de necesidad educativa. Estaría claro, claro que estaríamos respondiendo, Sonia. Sí, pero me volvió a confirmar que la Ajá, claro. pedagogía es mucho más amplia o sea, trabaja también con el docente en la forma de cómo va a trabajar con el estudiante, ¿no?
Y la psicopedagogía es más el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Y bueno, psicología es lógico que va a trabajar el tema de las conductas o alteraciones emocionales del estudiante, porque el estudiante, mientras más feliz está bien emocionalmente, mayor aprendizaje tiene, ¿no? Ujú. Eso dice, gracias. Estamos entonces en el mismo concepto. Muy bien, está bien, Sonia. Ahora, ¿alguna consulta más sobre ese punto? ¿Está claro con lo que también me aportó su colega, nuestra querida participante Sonia? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos viendo algunos aspectos que constituyen fundamentos, los aspectos claves que constituyen los fundamentos de la psicopedagogía. ¿Cuáles son los fundamentos claves? Uno de ellos, como lo pueden ver, es la integración de la psicología y la pedagogía. Si ustedes, como bien lo hemos analizado hace rato, hemos visto que dentro de las diferencias y dentro de las semejanzas se puede identificar que existe una cierta integración de lo que es la psicología y la pedagogía y han sacado una, una necesidad como una ciencia que es ahora lo que es la psicopedagogía, que ahora va enfocado a un aspecto que es más un aspecto fundamental que refleja un conocimiento que puede permitir que se pueda generar tanto un ámbito de criterio de análisis en base a qué factor es el que está influyendo en que este niño tenga una dificultad de aprendizaje, ¿no? O generar por qué este niño no está pudiendo aprender o qué le pasa en su atención o qué está pasando en lo que es, por ejemplo, muchos de los casos que me están llegando a mí, en caso de los más chiquititos de inicial, por ejemplo, han venido los papás y los han mandado con una guía para solicitar un diagnóstico donde nos dicen, este niño tiene autismo, ¿no? Y después de una evaluación integral uno dice, no, es que este niño no tiene autismo. Lo que pasa es que en general no sé si han escuchado que está apareciendo estos niños que están entrando a primaria o están pasando a segundos de preinicial, de segundo año de escolaridad en educación inicial, donde no existe socialización, hay un lenguaje muy reducido, ¿no? Y nos dicen que esto es por parte de los niños COVID, les ponen ahora, ¿no? Es el fenómeno de los niños COVID, porque ahora la mayoría de como no han podido interactuar con bastante tiempo por lo del COVID, que han estado pasando clases, muchos de ellos, y algunos de ellos ni siquiera pasaban clases de manera virtual, no ha habido ni la socialización, no ha habido ni un desarrollo lingüístico, entonces han entrado y generalmente la pregunta que hacen los docentes, ¿no? Dicen, estos niños no tienen estas características y en base a su observación los están derivando con ciertas características propias de un autismo, por ejemplo. Pero en la realidad no es que tienen autismo, sino que analizando, como les digo ya dónde voy, no solamente se trata de hacer un análisis, claro que tenemos en base a los instrumentos que nos pueden ayudar a corroborar estos diagnósticos, pero también está el análisis de estos factores, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de analizar. Y la psicopedagogía te permite eso, ¿no? Hacer un análisis de los factores que uno puede identificar que son aquellos que han influido para que surja estas dificultades en el aprendizaje de los niños. Como en el caso que les acabo de explicar, que ya nos han comentado acerca de este título que le han puesto a este fenómeno, que son los niños COVID, ¿no? Estos niños que no han podido desarrollar este tipo de sociabilización. Por eso es que hablamos como uno de los primeros
aspectos claves de la psicopedagogía, esta integración de la psicología y la pedagogía. Otro punto es el enfoque holístico del aprendizaje. Em, Cuando hablamos de este enfoque holístico del aprendizaje, como todos sabemos, ahora ya no se ve el aprendizaje de manera diferenciada, ¿no? Un aspecto clave es que aquel que nos ha permitido ahora que podemos nosotros, en base a este enfoque, desarrollar este holísticamente, ¿no? De manera integral, donde no solamente el aprendizaje se realiza, como bien lo decía su compañero y como bien lo veíamos en la imagen, no solamente el aprendizaje se hace mediante un estilo de aprendizaje, ¿no? Ahorita vemos que existen diferentes tipos de aprendizaje, el kinestésico, el auditivo, el lingüístico, entonces todos estos también tenemos que nosotros conocer y eso nos permite también este enfoque holístico para determinar qué necesidad específica tiene cada individuo para poder desarrollar su proceso de adquisición de conocimiento. El punto 3 también es la atención a la diversidad. Esta atención a la diversidad nos va a permitir diferenciar desde lo que vimos hace rato, ¿no? Las edades evolutivas con representantes como Piaget o como Vygotsky, que lo habíamos mencionado, porque nos habla de esta diversidad, no solamente del desarrollo. Ahora también conocemos y han debido escuchar bastante de los aportes que está haciendo la neurociencia en todo lo que es ahorita una ciencia que nos está ayudando a todas, ¿no? Porque nos está permitiendo identificar tal vez aspectos que nosotros no tomábamos en cuenta en varias circunstancias que identificábamos. Pero como ahora ya está avanzado esto de la neurociencia, nos está fortaleciendo en conocer que todas las personas somos mucho más diversas de lo que más nos habíamos imaginado, ¿no? Y esta atención a la diversidad es lo que nos permite la psicopedagogía, porque nos permite un análisis individualizado, pero también para hacer ese análisis individualizado es lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Es de capacitarse constantemente, el hecho de conocer nuevas experiencias, nuevos conocimientos. De esta manera también uno puede llegar a conocer y fortalecer sus conocimientos. Promoción del desarrollo integral. Es otro aspecto clave. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que es la misma currícula, ¿no? De la ley, en el ámbito regular, por ejemplo, siempre nos habla de lo que es lo holístico y lo integral. Entonces, también nosotros tenemos que identificar que el ser humano no solamente es mente y cuerpo, o, bueno, antes solamente se reflejaba, ¿no? Mente y cuerpo. Ahora en la integralidad vemos lo que ingresa con salud, vemos que ingresa nutrición, vemos que ingresa el aspecto emocional, el aspecto social, y entonces ahí vemos una integralidad, ¿no? Ahora ustedes, por ejemplo, se escucharán de que muchos de los factores, por ejemplo, de falta de atención o lo que es, también pueden venir provocados por diferentes factores nutricionales del individuo, ¿no? También es parte importante que tenemos que tomar en cuenta para poder tomar propiciar alguna ayuda o poderle dar alguna información a los estudiantes o a los padres de familia en cuanto nosotros recabemos, ¿no? Todo esto, porque no solamente vamos a verlo ahora ya el ámbito educativo, ya no solamente tenemos que observar una observación de aula, sino que tenemos que agarrar muchos factores que pueden generar este aspecto clave que, como bien hemos dicho, un desarrollo integral del ser humano no solamente es como antes, ¿no? Ahora viene una integralidad mucho más amplia. Actualización continua. Dentro de lo que es fundamental y ustedes como lo hacen, está ideal, ¿no? Esta actualización que, como les acabo de mencionar, la neuroeducación ahorita nos está buscando y nos está aportando bastante información. Entonces,
tenemos que estar actualizándonos constantemente. Énfasis en la prevención. El énfasis en la prevención se va a atribuir dentro de la psicopedagogía, como bien decimos, hacerles diagnósticos preventivos, ¿no? Eh, por ejemplo, con este caso de lo que les acabo de mencionar, de los niños que son considerados con rasgos de autismo, pero si nosotros entramos y les hacemos un análisis integral, identificamos causas, momentos, sucesos y todo lo que podemos darle como una información a los docentes, donde les podamos brindar una información de decirles, bueno, no es esto, pero lo que pasa es que le falta estimulación, le falta mayor atención, le falta mayor estas estrategias que pueden utilizarse, estas adaptaciones. Entonces, podemos generar un ámbito de preventivo y no crean que solamente eso está pasando con los niños de inicial, está pasando con niños de primaria. Ahorita tenemos niños de cuarto de primaria que no saben leer, ¿no? No tienen capacidad de decodificación de la lectura, solamente hacen el copiado. ¿Y por qué hacen copiado? Porque veían la pantalla y copiaban, no leían, ¿no? Entonces, y eso también está repercutiendo en lo que son su formación acá, su formación dentro de lo que es el ámbito educativo. Colaboración interdisciplinaria. No podemos nosotros trabajar de una manera independiente, ¿no? Para cualquier tipo de diagnóstico que se quiera dar o intervención, cuando ustedes la soliciten, obviamente puede un psicopedagogo brindarles alguna información, pero para confirmar un poco más si existe alguna alteración más compleja o si es que necesita algún tipo de confirmación acerca de alguna dificultad que se requiere, necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinario. Ahí entran fonoaudiólogos, entran psicólogos, entran neurólogos, eh, entran también logopedas en algunos casos. Entonces, esta colaboración interdisciplinaria es bastante importante, pero no nos olvidemos que ahora sí está dentro del ámbito de interdisciplinaridad lo que es la psicopedagogía, que es un paso fundamental. Identificación y abordaje de las dificultades de aprendizaje. Muchos de nosotros, como ahora les decíamos, esto de las dificultades de aprendizaje recién es algo que se está estableciendo hasta dentro de lo que es la ley, ¿no? Eh, las normativas de las leyes educativas que ahora salen y que nos permiten hasta contar con guías. Ya tenemos, han sacado el ministerio estas guías que permiten hacer una identificación de estas dificultades de aprendizaje. Y ya que quisiera saber cuáles son las que ustedes conocen, ¿no? ¿Qué dificultades de aprendizaje son las que ustedes conocen? Pregunto. Bueno, Empecemos Luis, nuevamente. estaría la dislexia, discalculia, disgrafía, Ujú. y esas. Sí, exacto. Estas La dislalia. dificultades, dislalia, muy bien. Estas dificultades más que todo se van a enmarcar en lo que es la lectura, la ortografía y el cálculo, ¿no? La matemática. Y dentro de estas áreas se van desglosando las DIS, ¿no? Las DIS que son, como ustedes dicen, dislalia, dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía, y cada una de ellas tiene sus características fundamentales. Y la psicopedagogía, mediante la aplicación de diferentes instrumentos de diagnóstico, puede realizar esta identificación y además también el abordaje de estas dificultades. No crean que esto se, como bien dice en este punto, por ejemplo, el énfasis en la prevención. El otro día venía una colega que le habían identificado a su hijo que está a punto de salir de la promoción
le identificaron recién que tiene dislexia, ¿no? Y ella misma se sorprendía y decía, ¿cómo tantos años? Y ahora entienden muchas cosas de su hijo, ¿no? Entienden las dificultades, entienden que no era flojera, entienden que más bien se sintieron agobiados como papás porque decían que mm, le reconocían ese esfuerzo que a pesar de que no sabían lo que su hijo tenía, el muchacho logró llegar, ¿no? A lo que es una promoción. Así que bueno, aparte de del agobio emocional que tenían, también se sentían emocionados por los logros que había tenido su hijo, ¿no? Y sabiendo que tenía muchas dificultades, aún así lo había logrado. Pero esta identificación, como les dije, antes no era tan prioritaria, ahora sí está siendo más remarcada en el ámbito educativo y ustedes mismos lo deben saber, ¿no? En resumen, los fundamentos de la psicopedagogía establecen los principios esenciales que guían la comprensión y la práctica de mejorar el aprendizaje y la enseñanza, teniendo en cuenta la complejidad y la singularidad de cada individuo. Ese sería nuestro resumen. Estos fundamentos establecen aquellos principios esenciales que guían la comprensión y la práctica. ¿Y por qué lo habré hecho en manzanitas? Porque generalmente así la conocemos a la educación, ¿no? Siempre nos imaginamos una manzanita entregándole al docente, generalmente lo asociamos, ¿no? Las manzanitas, cuando nos regalaban manzanitas, ahora ya los estudiantes ya no regalan nada, ya a veces ya nos regalan más dolores de cabeza, dicen, ¿no? Los profesores, los docentes, pero estamos en el ámbito educativo y eso es lo más bonito. A ver, ahora sí, para despejarnos un poquito y relajarnos y estirarnos, porque hay que tener pausas activas, dicen, y es una estrategia muy adecuada para que también nos volvamos a concentrar, volvamos a generar. Estas pausas activas son, por ejemplo, un apoyo de lo que es la neuroeducación, que nos dice que para que podamos generar nuevamente la atención diversificada, tengamos que volver a mostrar una imagen que nos lleve a que nuestro cerebro se sorprenda, ¿no? Y vamos a ver, entre todos vamos a buscar. Quiero que encuentren las tres diferencias. Quieren, pueden utilizar su lapicito para poder marcar o me pueden decir qué diferencias se están encontrando. ¿Quién se anima? O quiénes se animan, porque mientras más rápido encuentren, mejor. Vean, observen la imagen. Yo ya encontré una, Liz. A ver, dígame dónde. Ratón, el que está dentro del que es rojo, los ojos ¿Aquí? están cerrados. Sí, Ah, sí, muy sí. bien, exacto. Vamos a Ya cambiarle. encontré una igual. En el Otro, Muy queso bien. blanco, el la queso. parte de adentro. Ah, ¿cuál? Aquí, aquí, aquí. El queso donde está el eh, con balcón, el ratón. ¿El queso Ah, blanco? sí, sí, Ah, muy sí, ahí. bien. Aquí vamos con dos. Nos falta una. Vean, vean, vean. Qué sufrir, ¿no? La orejita del ratón, dice, que La está orejita arriba del que marcó. de aquí. No, del ratón que está con sus ojitos dentro del queso, arriba. Arriba. Ah, miren. Ajá. Qué bien. Wow. Eso sí que es muy buena observación. Felicidades, sí, pillaron las tres, muy bien, pero esta, la tercera, sí que era complicada. ¿Qué tal? Muy bien, entonces ya, ahora sí,
¿Se despejaron un poquito? Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir viendo de manera eh, los principales exponentes de la psicopedagogía, que ya lo debemos conocer o ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Están Piaget, Ausberg, por ejemplo, cuando nos hablaba con la teoría del aprendizaje significativo, que nosotros todo lo que tenemos que aprender sea significativo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque necesitamos conectar el conocimiento previo con el nuevo. También nos ayuda a comprender aquellos mecanismos implicados. También tenemos a Brunner, por ejemplo, que nos habla que él desarrolló que es un método del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento que nos habla que es un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. Por eso también es uno de los principales exponentes porque generalmente no se pensaba en esto, ¿no? Generalmente era la imposición del conocimiento, pero no, cuando Brunner llegó, mostró que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo más activo y constructivo. También promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Tendríamos estos tres principales exponentes de la psicopedagogía, quienes dentro de cada uno nos habla dentro de cada área, dentro de su ámbito evolutivo, del desarrollo del ser humano, del aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento como uno de los principales factores de la psicopedagogía. También podemos identificar dentro del modelo socioconstructivista, por ejemplo, que se centra en la construcción activa, como también lo otro representante es Lev Vygotsky, quien es una figura clave en este modelo, ¿no? Destacando la importancia en la zona del desarrollo próximo. Ahí ya Dina nos está haciendo otra pausa activa con sus rayitas. El modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner. ¿Quién es Bronfenbrenner? Él examina la influencia de múltiples sistemas en el desarrollo, considerando los micro y macroambientales, ¿ya? Identifica sistemas como la familia, la escuela, la comunidad y hasta la cultura, que es ahora un punto indudablemente fundamental. ¿Por qué razón? Porque como les digo, por ejemplo, hay un niño que también nos los derivan porque tiene problemas de lenguaje, no habla nada el chico, tienen tartamudea, no contesta, cero conversación y nos los derivan. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras hacemos un análisis, nos dicen que este joven ha llegado recién desde hace 3 meses de Cochabamba aquí, este cambio de ambiente, la mamá sumamente afligida porque no sabe cómo tratarlo. En el colegio de Cochabamba era muy activo, era un líder, era dinámico y aquí este cambio ha sido sumamente trascendental, por lo cual está provocando este tipo de dificultades en la socialización e expresión oral. ¿Qué hacemos ahí? Claro que tenemos que ver entonces que este modelo ecológico es acertado pensar que dentro de lo que es los factores micro y los macroambientales influyen en el desarrollo o en el accionar de una persona dentro de la comunidad, ¿no? Aquí hablamos la familia y la cultura. Y finalmente, y si es que Dina no nos quita las rayitas que tenemos por acá, Dina, vamos a ir viendo esto que es el cierre, ¿no? Donde vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Dentro de lo que decimos que son los fundamentos de psicopedagógicos, habíamos dicho que la psicología antes era considerada psique, logia o logo estudio, la pedagogía que está diferenciada por paidos, que es niño, agen, que es guía o conducir, y la psicología, entonces, hemos determinado como un estudio ahora del comportamiento, la pedagogía como el arte de enseñar. Entonces, la psicopedagogía es la que guía a intervenir con los instrumentos de la psicología y la psicopedagogía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nos clarifica de mejor manera porque la psicopedagogía es aquella que nos va a ayudar como a
como estamos viendo con sus representantes, ¿no? No solamente de ver el ámbito educativo, el ámbito aprendizaje, sino todo este micro, macro mundo que les rodea a la persona desde la integralidad. También vemos que la psicopedagogía tiene sus propias competencias a cumplir. La psicopedagogía puede llegar a intervenir en lo que es la intervención a identificación de las dificultades de aprendizaje en base a las realidades y el contexto de cada individuo. También puede a desarrollo y resolución de conflictos, también puede influir en las necesidades educativas, estrategia de toma de decisiones, en la formación de valores, el aprendizaje de habilidades sociales. Entonces, este llegaría a ser un resumen en base a lo que hemos ido viendo en casa, todo lo que hemos desarrollado de los fundamentos psicopedagógicos. Ahora sí, ¿hasta aquí tienen alguna duda, consulta de todo lo que hemos ido viendo? ¿Todo claro? ¿Todo vamos bien en el desarrollo del contenido? Ese es el objetivo. Y ahora quiero que vamos a ir para concluyendo nuestra sesión, nuestra primera sesión del día de hoy. Yo les voy a leer esta historia. Sí, quiero que todos me presten atención para que puedan escuchar y les pueda leer y así ustedes me van a dar la respuesta. ¿Ya? La historia es la siguiente. Imagínense que conducen un autobús. Inicialmente el autobús va vacío y en la primera parada suben 5 personas. ¿Ya? En la siguiente parada 3 personas se bajan del autobús y 2 suben. Más adelante suben otras 10 personas y bajan 4. Finalmente, en la última parada, bajan otras 5 pasajeros. Ahora la pregunta es, ¿qué número de calzado utiliza el conductor del autobús? ¿Quién me responde? ¿Qué número de calzado es el que utiliza el conductor? A ver si estuvieron atentos o escucha activa. ¿Quieren que vuelva a leer? Sí. Muy bien, voy a volver a leer. Por favor, atentos. La historia es la siguiente. Imagínense que conducen un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada 3 personas se bajan del autobús y 2 suben. Más adelante ya suben 10 personas y se bajan 4. Finalmente, en la última parada bajan otros 5 pasajeros. Pero la pregunta es, ¿qué número de calzado utiliza el conductor del autobús? 5, Lice. Andina dice 5. 45. Miriam dice 45. ¿Pero qué dirán los demás? Sonia, Percy, David, ¿qué piensan? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta es que ustedes tienen que aprender a escuchar activamente. ¿Qué razón? Voy a mostrar. Dice en la lectura, imagínense que conducen un autobús. ¿Quién es el conductor entonces del autobús? Nosotros, cada uno de nosotros. Entonces sería Pues, lo ah, que calzamos cada uno.
Muy bien. ¿Y cuánto sería la respuesta, David? 39. Para mí, 38 para mí. Lice. 38, 39. Dina, ¿cuál sería la respuesta? Es el número de nuestro calzado, ¿verdad? Porque nosotros somos los que conducimos el autobús. Este ejercicio también nos va a ayudar a ustedes también a que propicien la escucha activa, ¿ya? ¿Y por qué les quiero compartir eso? Porque a veces nosotros escuchamos, pero hay una diferencia entre escuchar y oír, ¿ya? Y generalmente el oír es solamente escuchar las palabras sueltas que entran por nuestro sistema auditivo, pero el escuchar es muy diferente. El escuchar es ponerte concentrado, activo y con todos los sentidos dispuestos a que sea un aprendizaje, como lo dice Brunner, significativo. Finalmente, para cerrar nuestra sesión del día de hoy, vamos a decir esto. Cuando se entiende y comprende lo que se está aprendiendo, se activan varias áreas cerebrales, mientras que cuando se memoriza sin sentido, la actividad neuronal es mucho más pobre. También es un aporte de lo que es la neurociencia y lo dice José Antonio Fernández Bravo. Listo. Con todas estas reflexiones y todas estas actividades que hemos desarrollado el día de hoy, espero que tengamos y hoy día hayamos adquirido un conocimiento nuevo, un aprendizaje, aunque sea una realidad, un análisis, un comentario interno. Y si no tenemos dudas, consultas, aportes, nos vamos a despedir hasta la siguiente clase. ¿Ninguna? Nos faltaba que David se presente, ¿no? David, antes de que nos vayamos. Una bueno, dice, eh, bueno, soy psicólogo, actualmente estoy trabajando igual en provincia, acá por San Carlos, y trabajo con personas con discapacidades en un centro de educación especial. Carlos igual es un lugar Pero muy soy de bonito. salud. Muy bien, David, muchísimas gracias. Entonces, espero encontrarnos la siguiente clase con todo el grupo, que me parece que es bien dinámico, participativo y creo que han tenido mucha motivación por venir a participar de este diplomado y les auguro muchos deseos y nos encontramos en la siguiente sesión. ¿Ya? Yo creo que las fechas ya están confirmadas, así que hasta la siguiente fecha. Un gusto. Un gusto, Lice, Liz. Un Buenas ¿Sí? noches. gusto. Buenas noches. Buenas noches. Si no hay consulta, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Alicia. Hasta luego. Hasta luego.